Bueno, vamos a hablar algunos conceptos básicos de traumatismo encefalocraniano, enfocados, ¿cierto?, en aspectos generales, pero importantes, tanto de diagnóstico como de manejo. Bueno, es la primera causa de muerte en pacientes jóvenes, el traumatismo craneal. Tiene un gran costo social tanto por la letalidad como por las secuelas, tomando en cuenta que son pacientes jóvenes. La gran mayoría de los TEC son leves, ¿cierto? El porcentaje que son graves es menor, pero este porcentaje, como digo, ¿cierto? Por ser pacientes jóvenes y la mortalidad que tiene es muy importante, tiene un costo social muy importante. Y acá, bueno, lo principal en pacientes jóvenes es la violencia y accidente automovilístico. En adultos, accidente de trabajo, y en adultos mayores, ancianos, accidentes domésticos, especialmente en la cocina y en el baño. Acá aparecen las causas más comunes, ¿cierto?, de muerte, y se ve como a medida que va pasando los años cambian un poco los porcentajes. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con sistema cardiovascular, como ha ido aumentando, igual que los tumores. Y se ven aquí las causas externas de mortalidad, se han mantenido relativamente constantes, ¿ya? Lo mismo acá, ¿cierto? Acá en este cuadro, o sea, en este gráfico de barras, se ve que a medida que ha pasado el tiempo se ha mantenido más o menos constante. Distinto, por ejemplo, lo circulatorio ha ido aumentando, igual que los tumores, pero se ha mantenido constante, especialmente en población joven, ¿ya? Aquí es lo mismo, ¿cierto? Como para graficar que eh, en este gráfico en particular ha ido aumentando los accidentes de tránsito y los otros accidentes se han mantenido, pero los accidentes de tránsito han aumentado. Los suicidios, fíjense, han aumentado también, los homicidios. Entonces es un tema bastante relevante, especialmente en personas jóvenes. Y aquí también un gráfico un poco para hacer una comparación con otros países. Y acá lo que les comento, ¿cierto?, de que el tema del TEC la mayoría de las veces no es grave, solo el 20% es grave, pero cuando es grave hay una alta letalidad y alta morbilidad. Por ejemplo, aquí sobresale, ¿cierto?, con el resto de los traumatismos como un número importante de defunciones por sobre el resto. Y bueno, ¿qué es lo que hay que considerar cuando uno está frente a un trauma encefalocraniano? Los antecedentes del paciente. No es lo mismo un paciente de 18 años a uno de 50, uno de 80, especialmente no solo por la edad, sino que también por las comorbilidades. Por ejemplo, paciente adulto mayor, usuario de taco, tiene un gran riesgo, ¿no? Por supuesto, la energía, baja energía, alta energía y el mecanismo. Si es, por ejemplo, un mecanismo de una lesión que se produjo por contragolpe, porque hubo una desaceleración muy importante, o a lo mejor un trauma, por ejemplo, balístico. O sea, va a depender mucho del mecanismo. Y lo otro que es muy importante es nuestro examen físico, que nos permite tomar conductas rápidas, ¿ya? Porque otra de las cosas que aumenta la mortalidad es no detectar a tiempo complicaciones que pudieran modificar el curso de la patología. Entonces, lo más clásico que vamos a ver a continuación es que pueden haber hematomas dentro del parénquima, pueden haber hematomas subdurales, ¿cierto?, que están bajo la dura madre y el cerebro, con esta forma de media luna que vamos a ver después, o epidurales, que está por sobre la dura madre, ¿cierto?, y entre el hueso, la tabla ósea interna. Pueden haber fracturas, por supuesto. Esas fracturas pueden tener cierto grado de hundimiento, hay hemorragia subaracnoidea, ya. O sea, el daño, que es el primario que nosotros llamamos, puede ser bastante heterogéneo. ¿Mm? Bueno, trauma cráneoencefálico se refiere a un intercambio de energía que puede generar tanto daño funcional o estructural, y que va a generar un daño, ¿cierto?, en el contenido craneal, ¿ya?, o en la bóveda ósea. Contusión craneal se refiere a un intercambio de energía que no genera daño, pero sí puede dar algunas lesiones locales como hematoma subgaleal o un dolor, ¿ya? Entonces, en general, cuando uno habla de un TEC, uno
tiende a hablar de que hay cierto daño a nivel óseo o en su contenido. En cambio, la contusión es cuando el daño es superficial, más allá de lo óseo. Y lo clásico es definir las lesiones primarias, ¿cierto? Que es lo que inmediatamente se produce producto del distinto mecanismo que esté involucrado. Y después están las lesiones secundarias. O sea, cómo esta lesión primaria, la fractura, una laceración, una contusión, va a generar, por ejemplo, edema cerebral, hipertensión intracraneal, daño isquémico. ¿Ya? Generalmente la lesión primaria no hay mucha acción que pueda hacer ahí como terapéutico, ¿cierto? En el momento, pero sí las lesiones secundarias yo puedo tratarlas. Por ejemplo, un hematoma, si tiene indicación quirúrgica, se puede drenar. El edema cerebral, si yo manejo al paciente en una unidad de paciente crítico, puedo tomar alguna medida. Si hace una hidrocefalia, puedo manejarlo, etc. Y las lesiones terciarias tienen que ver con cascadas metabólicas anómalas y también tiene que ver con cuál es la situación general del paciente, que no tenga hipoxia, que no tenga una hipovolemia por algún trauma en otro lugar, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Bueno, es muy importante conocer las líneas de fuerza y la energía involucrada. ¿Por qué es importante la línea de fuerza? Porque me van a hablar de lesiones por contragolpe. Y lo otro que hay que tener como concepto claro es que hay lóbulos que están más expuestos porque están en contacto con hitos óseos, ya que son los frontales, los occipitales y los polos temporales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una mirada sagital y vemos que el lóbulo temporal, que está acá, puede chocar contra esta zona ósea. La zona occipital también puede chocar contra el hueso acá atrás, ¿cierto? Y el lóbulo frontal puede chocar aquí contra el hueso. Entonces, muy importante tener en consideración de que están en relación con estos hitos óseos esos lóbulos y por lo tanto al tener, por ejemplo, una desaceleración importante, va a haber un golpe, ¿cierto? Directo, pero también contragolpe en la zona contrapuesta. Lo otro que uno puede leer, ¿cierto?, en las distintas publicaciones es las clasificaciones en cuanto a la gravedad. Hay varias clasificaciones, pero lo más rápido es hacerlo en base al Glasgow, ya que es un score que está hecho para este tipo de situaciones, que es rápido de llevar a cabo. Vamos a ver después un poquito más con detalle eso, ¿cierto? Pero se habla de leve cuando es un Glasgow 14-15, moderado de 9 a 13, severo de 8 o menor, tomando en cuenta de que obviamente Glasgow es un score que tiene sus limitaciones, no reemplaza el juicio clínico, pero en general se ocupa esto, ¿cierto?, como para hacer un grado una graduación de qué paciente estamos viendo. El otro tipo de clasificación es cuál es el mecanismo, o más que el mecanismo, cuál es la lesión anatómica que tiene el paciente. Entonces, están las lesiones focales, con o sin fractura asociado, y que tiene que ver con la zona del golpe y del eventual contragolpe, y están las lesiones difusas. La lesión focal, por ejemplo, puede ser yuctadural en relación con la dura madre, epidural o subdural, pueden ser colecciones dentro del parénquima, que pueden tener vaciamiento ventricular o no, puede haber hemorragia subaracnoidea, puede haber complicaciones vasculares por efecto de masa, ¿cierto? Y en contrapartida, la lesión difusa, lo más característico es cuando hay hidrocefalia o daño axonal difuso. Ojo de que muchas veces cuando hay un trauma con mucha energía, el paciente tiene tanto lesiones focales como lesiones difusas. O sea, no es que el paciente tenga o lo uno o lo otro, perfectamente puede tener ambas situaciones. Mientras más grave y mientras más energía está involucrado, ¿cierto? Perfectamente puede tener estas dos tipos de lesiones, focal y difuso. Y acá, ¿cierto? Muy importante definir los distintos tipos de hematoma en relación con la dura madre, que son los que se llaman la hemorragia yuctadurales. Entonces aquí en el hematoma epidural se forma una imagen como bicóncava, como de lenteja, se dice, ¿cierto? Donde en general la sangre es arterial y deprime la zona subdural y da esta imagen, ¿cierto? Y en general al ser sangre arterial es más de rápida instalación en horas, ¿ya?
siempre se habla que puede haber una hora asintomática cuando se produce el golpe y hay una rotura arterial y rápidamente en 4 horas, 5 horas, el paciente que estaba asintomático empieza con focalidad y comprometerse de conciencia. Generalmente en pacientes jóvenes, ¿ya? Y por eso que cuando uno ve a un paciente joven con un mecanismo de golpe importante, de alta energía, ya es una indicación para observarlo, porque pudiera estar en esta hora asintomática, ¿cierto? Y después complicarse. En cambio, el subdural está bajo la dura madre, comprime el parénquima de esta forma, ¿cierto? Y se ve esta imagen en media luna, y generalmente sangre venosa. Es sangre venosa, al traccionar el cerebro se distienden los senos venosos, se trata de sangre venosa, y es de instalación más lenta, en días, horas, incluso están los hematomas subdurales crónicos que pueden ser de evolución de años, ¿ya? Y se ve más en paciente mayor, ¿ya? No es siempre tan absoluto, pero en general los epidurales más paciente joven, en cambio los subdurales más paciente mayor, pero eso es lo clásico, ¿cierto? No siempre así en la práctica clínica. Entonces el subdural generalmente es de origen de venas puente, adultos y adultos mayores, letalidad importante, o sea, si se detecta especialmente en agudo hay que ver si tiene indicación quirúrgica. Puede tener un periodo asintomático de horas, días, incluso, como les digo, hay hematomas subdurales crónicos que son detectados por hallazgo en alguna imagen, y tiene esta típica imagen en media luna, que se ve acá, ¿no? Acá podemos ver que esto es en agudo, puesto que es un TAC de cerebro y la sangre aquí en agudo se ve blanco, ¿ya? Distinto en estos otros casos que aquí se ve, por ejemplo, un hematoma subdural que ha sido operado y se ven distintos estadios. Por ejemplo, aquí que se ve más oscuro, esto ya lleva tiempo, es crónico. Aquí se ve que es crónico, pero tiene una zona de sangrado agudo. Aquí hay una zona crónica, pero también hay una zona con un sangrado agudo, y aquí está en el postquirúrgico, ¿cierto? Con cambios postquirúrgicos. Entonces, por favor, tomar eso en atención, de que con el escáner, según el color de la ocupación, yo puedo decir que es más antiguo o más agudo. Ya siempre lo agudo en el TAC sin contraste se va a ver más blanco, ¿ya? Y acá un paper más que nada para recordar de que el subdural se ve un poco más en los pacientes añosos. Y ojo, ¿cierto? Como dice aquí en la publicación, después lo pueden revisar con más tiempo, de que por qué no se diagnostica. Y bueno, se trata de casos que son de lenta aparición y perfectamente el paciente puede no tener una focalidad tan clara, ¿ya? Incluso acá lo que yo les comento, de que puede simular un cuadro confusional, un cambio más del comportamiento y no necesariamente que el paciente esté con una focalidad. Por eso que una de las cosas, uno de los signos de alarma, entre comillas, en un paciente confuso, si es que se ha descartado las causas tóxico-metabólicas, y un paciente mayor es que esté haciendo un subdural, y una de las justificaciones, por ejemplo, para hacer una imagen, ¿eh? En cambio, el hematoma epidural es una colección de origen de arteria meningia, ¿cierto? Una letalidad también importante, frecuente en niños y pacientes jóvenes. Hay un periodo asintomático y luego un rápido deterioro. Por eso que en pacientes jóvenes uno debería, si es que hay sospecha de un hematoma epidural o tuvo un mecanismo de alta energía, ya es una indicación de observar a ese paciente. Y tiene esta imagen, ¿cierto?, como de lenteja, ¿ya? Como de lenteja. Y aquí de nuevo, esto es agudo, ¿cierto? Se ve blanco. Aquí lo mismo, incluso aquí ustedes pueden ver algo muy importante que vamos a comentar después, que en este TAC de cerebro común y corriente, ventana para parénquima, se ve aquí el hematoma epidural, y fíjense que no se adivina muy bien, porque esto es ventana para parénquima, que tenga algún defecto óseo. Pero aquí, viendo específicamente la ventana ósea, se ve la fractura, incluso una fractura con hundimiento que tiene indicación quirúrgica. Por eso siempre que haya un contexto de TEC, o que yo tenga la sospecha, porque muchas veces el paciente lo encuentra en la calle y uno no sabe qué es lo que pasó y llega comprometido de conciencia, siempre que no tenga una historia clara o tenga una historia definitiva de TEC, ¿cierto? Y clara, no solo quedarse con el TAC de cerebro de parénquima cerebral, sino que
siempre ir a buscar la ventana ósea, ¿ya? Porque fíjense aquí no es muy claro el defecto óseo y aquí se ve claramente. Acá lo mismo, ¿cierto? Solo que en la zona occipital, y aquí es un poquito más difícil de diagnosticar porque está aquí en el polo temporal, ¿ya? Pero la HCA se produce también producto de traumatismo. En general, cuando es HCA producto de una lesión traumática, está más en relación con zonas óseas, no está en relación con el valle silviano, zonas profundas, que eso más habla de un aneurisma roto, ¿no? Entonces, generalmente en relación con el sitio de la contusión y generalmente superficial. De todas formas, puede haber cierto riesgo de vasospasmo por esta sangre que está en el espacio subaracnoideo y también, cierto, esta sangre en el espacio subaracnoideo pudiera tener riesgo de hidrocefalia, ¿ya? Acá se ve también esta HCA un poquito más superficial, acá atrás también. ¿Mm? Incluso aquí se ve que no solamente la HCA, sino que tiene aquí una colección yuctadural, un subdural, y acá también tiene algunas lesiones en parénquima, ¿ya? Entonces, ojo con eso de nuevo, de que muchas veces no es que el paciente solo tenga una HCA o solo tenga un subdural, sino que si el mecanismo de acción es importante, se pueden mezclar estas lesiones, y eso le da más gravedad al paciente. Y aquí, por ejemplo, se ve un hematoma en el parénquima, ¿ya? Producto de un, de un trauma. Y fíjense que aquí está haciendo un poco de efecto de masa sobre el tronco, ¿ya? Y esto podría ser, por ejemplo, indicación quirúrgica por lo mismo, ¿ya? Y de nuevo puede estar asociado a hematomas yuctadurales o HCA traumática, ¿ya? Mientras más fuerte el impacto, más variedad de lesiones va a tener el paciente. Acá, por ejemplo, se ve que tiene una lesión a este lado y por contragolpe tiene una lesión al otro lado. Y se ve aquí un hematoma subdural y además tiene un hematoma en el parénquima. Entonces, son varias cosas. Tiene un poquito de HCA también. Y lo otro que se puede ver cuando un hematoma, por ejemplo, en este caso un hematoma epidural, hace un efecto de masa, fíjense que acá se ve una hipodensidad occipital, o sea, probablemente el efecto de masa hizo que se obstruyera la arteria occipital y que se produjera un infarto asociado. Entonces, además, se pueden provocar este otro tipo de lesiones. Lo otro que se puede observar cuando hablamos de un daño axonal difuso, aparte de la hidrocefalia, lo otro que se puede observar y que esto se ve en general en contexto de lesiones de alta energía es el daño axonal difuso. ¿Y qué es lo que hay que tener ojo con el daño axonal difuso? Que hay que tener alto grado de sospecha, un mecanismo de aceleración, desaceleración de alta energía. ¿Y por qué alto nivel de sospecha? Porque el TAC de cerebro no es bueno para ver las lesiones edematosas, ¿ya? Entonces, primeras 24, 48 horas puede estar normal. Y ahí, si uno lo sospecha, debería pedir una resonancia. Y son pacientes que en general quedan con harta secuela del punto de vista funcional, ¿ah? Quedan mutistas, quedan con deterioro cognitivo, es bastante, puede que la letalidad, por ejemplo, en relación con un paciente con HCA o con una hemorragia en parénquima o yuctadural no sea tan alta, pero sí queda con mucha discapacidad funcional. Puede quedar con mínima conciencia también o en estado vegetativo, ¿ah? De eso estamos hablando. Entonces se da este mecanismo, ¿cierto?, de aceleración, desaceleración, y los axones, al tener una masa distinta a la corteza que está en los núcleos de los axones que tienen mielina, se produce un cizallamiento, se habla, y se rompen, por decirlo de alguna forma, estas comunicaciones, estos axones se rompen. Y eso se puede observar en la resonancia. Por ejemplo, aquí hay una resonancia en sagital y se ve esta zona del cuerpo calloso y esta zona aquí en relación con la fosa posterior de axones que se han roto, ¿ah? Y que eso genera una desconexión entre la corteza y las vías, ¿cierto?, que van al resto del organismo, ¿ya? Aquí de nuevo, ¿cierto?, se ven estas lesiones importantes. En el escáner algunas veces se ven alguna hemorragia, pero no es tan claro. Por eso que si uno lo sospecha, debería llegar a la resonancia, y aquí se ve claro, todas estas zonas hiperintensas tienen que ver con zonas donde los axones se rompieron, por decirlo de alguna forma sencilla, ¿sí? Así que ojo con eso de que si tengo la sospecha de un daño axonal difuso por el contexto, por el mecanismo y porque el paciente tiene un compromiso de conciencia importante, hay que ir a la resonancia. Y la hidrocefalia también puede estar dentro del contexto de las complicaciones difusas,
pero generalmente es porque hay alguna otra lesión. Por ejemplo, en este caso hay una hemorragia con vaciamiento ventricular y en ese contexto se hace la hidrocefalia. Entonces, la hidrocefalia da un daño difuso y además, ¿cierto?, el paciente tiene esta otra lesión focal. Entonces, son pacientes graves. Bueno, que es muy importante las enfermedades crónicas, especialmente coagulopatías y el uso de fármacos como TACO, el mecanismo de accidente, la energía involucrada, la línea de fuerza, pensando siempre en las prominencias óseas. Y el examen físico, que hay un detalle muy importante, de que en general tengo que pensar de que hay una lesión cervical. Por lo tanto, siempre tengo que manejar los pacientes con inmovilización cervical hasta tener una radiografía o un TAC de columna cervical. Siempre ver los signos vitales, recordar que si el paciente está con hipovolemia, eso nunca es de origen intracraneal, sino que debe tener alguna lesión pulmonar o torácica o abdominal que esté provocando la hipovolemia. Lesiones en la piel, muchas veces el paciente encontrado en la calle, no tengo la historia, pero sí puede ver que tiene un hematoma subcalial en la zona donde se golpeó, o erosiones, o laceraciones. ¿Mm? Por supuesto, siempre lo cardiopulmonar, porque eso le va a dar la máxima letalidad al paciente si tiene algún compromiso hemodinámico agudo, ¿no? Ver el nivel de conciencia, ver rápidamente los pares craneales, ver rápidamente las vías largas, si moviliza o no moviliza, dentro de lo que se pueda ver los reflejos, el tono, si están flexores los plantares, ver si el paciente responde al dolor en lo distinto de mi cuerpo. Y obviamente esto va a ser muchas veces dificultoso porque el paciente puede tener, por ejemplo, una fractura de fémur, entonces hay que tratar de examinar con cuidado, rápido pero con cuidado, para determinar si el paciente no puede mover una extremidad por dolor o porque efectivamente tiene un déficit focal. Y ya esto lo hemos revisado en otras presentaciones, el compromiso de conciencia tiene que ser algo rápido, o sea, saber si el paciente está en superficial, medio o profundo, o si está en coma, y si está en coma, si está en coma de mesencéfalo, de puente o de bulbo. ¿Ya? Esta es la escala de Glasgow, que se ocupa bastante, que es una buena escala, que está diseñada para este tipo de situaciones. Fíjense que es del año 74, y de esa época que se ocupa bastante. Y este es el paper original, ¿eh? Y ¿qué cosa les puedo comentar? Bueno, acá aparece el puntaje por apertura ocular, por respuesta motora, respuesta verbal. Recuerden de que la decorticación denota un problema de mesencéfalo hacia cortical, en cambio una descerebración denota un problema a nivel de tronco. Por eso que esto es más grave, ¿ya? ¿Qué es lo importante? De que esto puede estar modificado si es que el paciente tiene alguna droga. También si es que el paciente se le pasó algún tipo de sedación o si llega intubado, si se le pasó algún medicamento para intubarlo. También va a estar alterado, por ejemplo, si el paciente, como ya lo he comentado, viene con tubo, o si está afásico. También si es que tiene alguna imposibilidad de mover una extremidad porque tiene una fractura o tiene mucho dolor, etcétera. Entonces, obviamente que la escala de Glasgow es rápida de hacer, hay que hacerla, nos sirve para tener una idea de la gravedad del paciente, pero no va a reemplazar el juicio clínico y el examen neurológico rápido que uno puede hacer. Y acá, ¿cierto? Este paper lo encontré bastante interesante, si es que lo pueden revisar, si es que quieren ahondar un poquito en la escala de Glasgow, y aparecen como bien, bien claro varias cosas que pueden hacer dificultoso la evaluación. Por ejemplo, lo que les comentaba, si el paciente llega con sedación o tiene algún trauma facial. En la respuesta verbal, obviamente, si está con tubo, por ejemplo, ahí hay que puntuarlo, como que no se pudiera evaluar eso, ¿cierto? Que tenga alteraciones psiquiátricas, que tenga sordera, afasia. En la respuesta motora, que tenga alguna lesión preexistente, que tenga, bueno, si no puede entender lo que estoy diciendo afásico, obvio que no va a mover la extremidad, el hecho de que no pueda moverlo porque tiene dolor, etcétera. Entonces, insisto, la escala de Glasgow, por supuesto que hay que ocuparla, este es su contexto para ocupar la escala de Glasgow, incluso no hay que hacerla una vez, sino que hacerlo en forma seriada, como vamos a ver después, pero tiene sus limitaciones y hay que conocerlo.
Acá hay algunos signos clásicos de fractura de base de cráneo, como los ojos de mapache y el signo de Vater. Siempre fijarse en las pupilas, porque recuerdan que pupilas asimétricas pueden estar denotando alguno de los síndromes de herniación, por ejemplo, la herniación uncal. Ojo de mapache, ¿cierto? El signo de Vater. Y hay algunos ítems que vamos a ver después también que hablan de paciente que tiene factores de riesgo a pesar de tener un Glasgow 15, ¿ya? Entonces, ojo con eso también, que el hecho que un paciente tenga un TEC leve, Glasgow 14 y 15, no significa de que por sus factores de riesgo quizás no tengamos que observarlo o hacer alguna imagen, ¿ya? ¿Cuál es la imagen de elección? El TAC de cerebro. Es rápido de hacer, tiene pocas contraindicaciones y lo más importante es tener una ventana ósea, ¿ya? Siempre, bueno, hoy en día la mayoría de los hospitales ya tienen posibilidad de, no te entregan la placa, sino que uno puede ver el sistema en el computador, en la pantalla, entonces uno mismo puede graduar, si es que no viene la ventana ósea ya hecha por el tecnólogo, uno mismo lo puede graduar, pero ver la ventana ósea, porque como le mostré anteriormente, la ventana de parénquima es para eso, es para ver parénquima cerebral, no les va a mostrar bien el hueso. Lo otro que si el paciente tiene un mecanismo de alto impacto, se recomienda, si ya pide uno el TAC de cerebro, pedir inmediatamente el TAC de columna, ¿ah? Y así también salir de la duda de que no tenga alguna lesión requimedular. Si no es posible, bueno, la otra opción es radiografía cervical, pero si ya pedí un TAC de cerebro y es un paciente en contexto de TEC con alta energía, se recomienda hacer TAC de cerebro y TAC de columna cervical en el mismo tiempo. ¿Cuándo voy a pedir la resonancia? En general, cuando tengo un daño, una sospecha de daño axonal difuso, ¿ya? O sea, si uno tiene que decir qué imagen de ingreso, el TAC, ¿ya? Y la resonancia en caso de duda o, como les digo, en sospecha de daño axonal difuso. Vamos a ver en la clase de trauma raquimedular de que si yo he descartado una lesión ósea con el TAC de columna, pero el paciente persiste con clínica medular, ahí el siguiente paso es una resonancia de médula, ¿ya? Pero eso ya es en el contexto de trauma raquimedular. Lo principal es que tienen que saber que para entrada, un TAC de cerebro es una muy buena imagen, y si tiene antecedente de alta energía y sospecha de lesión raquimedular, incluir cierto TAC de columna, de columna cervical. Siempre tener el perfil hematológico, función renal, ciertos exámenes generales, de drogas si es posible. ¿Mm? Y qué es lo que yo voy a fijarme siempre a nivel de conciencia, el Glasgow, ver también con mi examen neurológico si está en supermedio, profundo, el tipo de coma, mesencéfalo, puente o bulbo, y por supuesto definir si tiene alguna focalidad. Y con esto tomar conducta, por supuesto, y siempre tener el contexto, especialmente si estoy en un hospital donde yo tengo que manejar a todo el paciente, no olvidar el resto del cuerpo, ¿cierto? De que pueden haber lesiones torácicas, abdominales, en las extremidades, especialmente si el paciente está con hipovolemia, eso absolutamente no es por tener una lesión en la bóveda craneal, ya eso hay que buscar afuera. Bueno, en Glasgow 15, pero el paciente tiene factor de riesgo, se observa por 4 a 8 horas según el caso, incluso puede ser más, se deja en reposo ahí en algún lugar del servicio de urgencia, régimen cero y reevaluación durante estas 4 o 8 horas, y previo al alta, por supuesto, reevaluar al paciente de que no ha tenido ninguna complicación. Eh, Primero voy a hablar algunas cosas generales y después, ¿cierto? Vamos a ir un poco al esquema que aparece en la guía GES. Entonces, cuando es un paciente que yo digo que lo voy a observar, por ejemplo, porque tiene un Glasgow 15, 14, es leve, pero tiene factores de riesgo, hablo de esto, de que lo voy a observar, voy a estarlo evaluando cada 1 hora, cada 2 horas, voy a tener mi hoja de TEC, lo voy a dejar en reposo, régimen cero, por supuesto, por si tuviera alguna complicación, y si va todo bien, después de 4 o 8 horas y el paciente no ha tenido ningún problema, de nuevo lo vuelvo a evaluar antes de darlo de alta. Distinto cuando ya un paciente más grave, con un TEC grave, que ahí tengo que manejar la vía aérea, siempre si es que decido intubar porque tengo un Glasgow muy bajo, asumir que tienen estabilidad cervical, por supuesto.
Si el paciente está desaturando, tratar de manejar eso. Si está desaturando y tiene apremio respiratorio, descartar patología pulmonar. De nuevo, esto siempre uno lo pregunta porque es una cosa clásica que hay que saber, de que la hipovolemia, el 99% de las veces no es de origen del TEC, sino que es por una lesión en el tórax, en abdomen, en algún lugar que esté perdiendo sangre, y hay que ser agresivo porque uno de los lugares que más sufren con hipovolemia es el cerebro. Por supuesto, si detecto esto, además de tratar de hacer el diagnóstico de dónde está perdiendo volumen, darle volumen en forma agresiva. ¿Ya? La hipovolemia eleva mucho la mortalidad. Y de nuevo reposo, ¿cierto? Y régimen cero. Y si yo tengo alguna situación en la cual necesito hacer un escáner y no lo tengo en mi centro, o necesito evaluación por neurocirugía, siempre tener el concepto de que el traslado es de un paciente estable. No puedo trasladar un paciente que está inestable hemodinámicamente. Y si tiene un Glasgow menos de 8 y lo voy a trasladar, tengo que trasladarlo con una vía aérea asegurada. Y hay algunas situaciones, medidas de salvataje, por ejemplo, esperando por alguna cirugía, que están los sueros hipertónicos o la hiperventilación, si es que fuera posible. Pero lo más importante, especialmente para los colegas que trabajan en la urgencia, es tener este concepto de que si voy a trasladar al paciente porque veo que tiene alguna indicación quirúrgica o veo de que requiere la evaluación por el especialista o una imagen y no tengo en mi centro, si lo voy a trasladar tiene que estar estable. Hemodinámicamente estable, y si el Glasgow está bajo 8 con vía aérea asegurada. Y aquí están los factores de riesgo, ¿cierto? Los factores de riesgo que vamos a ver después. Si el paciente tiene un Glasgow 15, 14, o sea, es un TEC leve, pero tiene estos factores de riesgo, hay que observarlo y incluso, ¿cierto? Si es necesario, una imagen, ¿ya? Entonces, si es un accidente de alta energía, por ejemplo, murió uno de los accidentados, por supuesto que es un paciente que hay que observar. Lo otro, lesiones penetrantes. Por ejemplo, típico en riña, que se ocupa un punzón, ahí hay que observar ese paciente. Es una lesión de alto riesgo, a pesar de que está en Glasgow 14-15. ¿Ya? Si es un paciente añoso, especialmente si tiene antecedente de uso de anticoagulante oral, ahí la verdad es que se recomienda pedir una imagen, independiente que tenga un Glasgow 15, pero tiene antecedente de uso de anticoagulante, la verdad es que ahí hay que pensar mal. Eh, Esto también es muy importante, si el paciente ya tuvo una consulta por un TEC y consulta nuevamente, por ejemplo, porque tiene una cefalea que no accedió a la analgesia habitual, por supuesto que es para preocuparse. Y esto de acá del examen neurológico, obviamente cualquiera de estas cosas que yo encuentre también es para observarlo, es para pedir una imagen, déficit neurológico, torragia, torrea, por supuesto. ¿Ya? Y ya los signos de alarma, que es un poco lo mismo, que similar a lo que aparece acá, y que nos tiene que hacer preocuparnos. Por ejemplo, tengo el paciente con Glasgow 14-15, TEC leve, y lo estoy observando, y ese paciente empieza con deterioro de conciencia, o dentro de mi observación hace alguna focalidad, o una cefalea progresiva, o vómito explosivo, o se confunde, se agita, o tiene convulsiones. Obviamente este es un paciente que ya no es un TEC leve, y tengo que hacer una imagen y pasaría a ser un paciente más grave. ¿Ya? Entonces, ojo con que este paciente con un Glasgow 14-15, un TEC leve, generalmente se observa y se puede manejar en forma ambulatoria, pero hay que sería esta situación de acá. Pero si tiene factores de riesgo, uno tiene que tratar de ser un poco más agresivo, observarlo por más tiempo e incluso, si es necesario, pedir una imagen. ¿Ya? Ya cuando hay pacientes que tienen un Glasgow 13-14, lo ideal sí o sí es hacer una imagen, y en esa imagen, si tiene alguna lesión específica, pedir la evaluación por el especialista. Y si el paciente tiene un Glasgow 13-14, pero el escáner sale normal, ahí observarlo y según cómo evoluciona el paciente, ver la posibilidad de que lo vea el especialista o manejo ambulatorio. ¿Ya? Por ejemplo, el paciente ingresa con un Glasgow 13-14, yo le hago el escáner que sale normal, y el paciente a las 4 o 6 horas vuelve a un Glasgow 15, ya está orientado y no ha tenido ninguna complicación, examen físico normal, uno pudiera eventualmente, luego de
horas de observación o hacer una hospitalización abreviada, ¿cierto? Y después manejo ambulatorio, ¿ya? Pero muy importante que en esta situación sí o sí tiene que tener una imagen, ¿ya? Si en mi centro no hay disponibilidad de imagen, hay que tratar de derivarlo donde se puede hacer esa imagen, especialmente si tiene signo de alarma. Ya un paciente con un GLACO bajo 12 se presume un TEC grave, hay que manejarlo desde el punto de vista del ABCD, generalmente un paciente que se va a requerir un manejo intensivo, sospechar que pueda tener algún manejo quirúrgico y muchas veces, ¿cierto? Si es que yo hago la imagen y veo alguna de estas situaciones, voy a tener que dejarlo con profilaxis de anticonvulsivante, ya que es una de las situaciones en las cuales se ocupa profilaxis cuando hay en la imagen una epidural, una HCA superficial, un subdural, hematoma en parénquima, cuando hay alguna fractura, ¿cierto? ¿Mm? Entonces, si yo tengo un paciente con un Glasgow bajo, por supuesto que voy a hacer la imagen y generalmente se trata de una patología neuroquirúrgica que hay que derivarlo para solucionar la situación, ¿ya? Generalmente si tiene un Glasgow bajo y yo hago la imagen y está normal, hay que observarlo y hay que esperar a que recupere conciencia. Si no recupera conciencia, hay que sospechar que está bajo el efecto de alguna droga o lo que yo les comentaba previamente, que está en el contexto de un daño axonal difuso, por ejemplo, ¿ya? Y lo mismo, ¿cierto? Paciente ya con Glasgow -8, que es lo importante aquí, que sí o sí tengo que manejarlo con vía aérea asegurada, tanto intrahospitalario dentro de mi centro, como si lo voy a derivar, ¿ya? Y sí o sí tiene que hacerse una imagen y una evaluación neuroquirúrgica urgente, ¿ya? Y la salida, por supuesto, unidad de cuidados críticos. Acá hay algunos conceptos de indicaciones, ¿cierto?, de cirugía, pero obviamente también va a depender de la edad del paciente, va a depender de sus comorbilidades y del basal previo, por supuesto. Pero en general una hematoma epidural sobre 30 ml sería una indicación de cirugía, o el grosor más de 1 centímetro, o que el Glasgow esté en descenso o tenga focalidad. Igual que el hematoma subdural, el grosor de más de 1 centímetro, o que tenga desviación en línea media, o también Glasgow bajo o focalidad. En general, estas son situaciones en las cuales se debería hacer un tratamiento quirúrgico, pero insisto, también va a depender de la edad, del ranking previo, de si era un paciente autovalente o no, o si estaba secuelado, de sus comorbilidades, etc. Lo otro que llama, ¿cierto?, a una cirugía, o por lo menos pensarlo, son lesiones en fosa posterior. Como ya saben, hay menos espacio, hay más riesgo de algún enclavamiento o herniación. Si el paciente tiene hidrocefalia, por supuesto que es algo que hay que solucionar rápidamente y tiene resolución quirúrgica muchas veces. Las heridas penetrantes también son muy engañadoras, porque el paciente en un comienzo puede estar bien de Glasgow, pero después puede bajar, puede haber riesgo de infección también, y si ven alguna herida penetrante y craneal, por supuesto no hay que retirar el objeto, sino que con el objeto hay que derivarlo al lugar que corresponde. Lo otro que tiene indicación quirúrgica muchas veces son las fracturas con hundimiento o que haya material expuesto, ¿ya? Y obviamente cuando yo he decidido que el paciente va a observación o va a un manejo médico, y a pesar de eso el paciente sigue con efecto de masa y con un Glasgow a la baja, también obviamente tiene una indicación quirúrgica, ¿ya? Y acá está lo que se dice la hojita de TEC, que es muy importante, especialmente si yo estoy observando al paciente, ir cada cierto rato, cada 2 horas, a tercera hora, cuarta hora, o de un día, si es que el paciente ya lleva, yo decidí hospitalizarlo, dejar indicado en la curva, que le hagan la hoja de TEC, básicamente para ver, detectar en forma precoz si es que tiene algún deterioro y tuviera, por ejemplo, la necesidad de hacer una imagen de urgencia o alguna resolución quirúrgica de urgencia. Ya, esto es muy importante. Bueno, cuando uno ve a un paciente que tiene un Glasgow 14-15, que tuvo algún factor de riesgo o no, se pidió la imagen o en algunos casos no fue necesario, y en definitiva uno dice de que el paciente se puede manejar en forma ambulatoria y lo da de alta. Bueno, hay que darle reposo relativo, generalmente dependiendo del tipo de trauma, 5 días, una semana, preguntar sobre eventual necesidad de licencia médica, decirle al paciente que todos los movimientos los tiene que hacer lento. Recuerden que el vértigo postural, por ejemplo,
se asocia a pacientes con TEC, por lo tanto, si se mueve muy rápido el paciente pudiera desencadenarse. Analgesia solamente OSS y lo justo necesario, porque muchas veces la cefalea es una primera signo de que hay alguna complicación, por lo tanto no hay que eh, sobre dar fármaco al paciente en ese sentido. Por supuesto, no hay que darle ningún tipo de sedación, no hay que darle benzodiazepina ni otro medicamento por lo mismo, porque el compromiso de conciencia es un signo de alarma que nos puede ayudar. Va a depender del tipo de TEC. Si fue un TEC, ¿cierto?, de baja energía y el paciente siempre estuvo en Glago 15, la verdad es que eso se puede controlar a nivel de APS, no es necesario el especialista. Si un paciente, por ejemplo, adulto mayor, que tuvo un subdural laminar, que no tenía indicación quirúrgica y que se fue de alta el segundo o tercer día, bueno, en ese caso sí ya sería necesario que tenga por lo menos una consulta con el especialista. ¿Ya? Entonces, igual ahí hay que evaluarlo caso a caso según el contexto. ¿Y qué es lo que hay que explicar a la familia? Que obviamente y al paciente una cefalea progresiva es para que consulte si tiene alguna debilidad en el hemicuerpo, problemas para hablar, compromiso de conciencia, vómitos explosivos, convulsiones. ¿Ya? Hay que tener ojo porque obviamente el paciente va a estar con dolor por el TEC, por lo tanto el dolor es algo esperable. ¿Sí? El tema es que sea progresivo y que no responda a la analgesia. Igual que si el paciente se agacha muy rápido, se gira muy rápido, puede tener cierto grado de mareo y eso puede ser esperable. Ahora, si esto también se mantiene en el tiempo, no puede ponerse en pie o se agrega alguna de las otras situaciones, obviamente que es para consultar en servicio de urgencia. Entonces, ¿qué podríamos concluir? De que es una patología frecuente, especialmente en pacientes jóvenes, pero ojo, de que en pacientes adultos mayores los subdurales son prevalentes y muchas veces es difícil de diagnosticar porque no dan una focalidad tan clara. Muy importante la anamnesis para saber cuál fue el mecanismo, ¿cierto?, que provocó el daño, evaluar si el paciente tiene factores de riesgo, especialmente el tema de la edad y el uso de anticoagulantes, y identificar rápidamente pacientes que requieren imagen. ¿Eh? En general, paciente que tiene factores de riesgo, hay que ocupar imagen, independiente de que tenga un Glasgow 15, por ejemplo. En cambio, si es un paciente sin factores de riesgo y que evolucionó bien, sin ninguna focalidad, sin compromiso de conciencia, sin ningún signo de alarma, y no tiene factores de riesgo, insisto, y tiene un Glasgow 15, la verdad es que no es necesario hacer una imagen, por supuesto. 14, 15, ahí no sería necesario hacer una imagen. Evaluar el tema quirúrgico, o sea, lo que ya comentamos, si tiene un subdural o una epidural, en general va a requerir por lo menos evaluación por neurocirugía o por algún especialista para ver si es que tiene indicación quirúrgica o no. Hidrocefalia, estar atento a lesiones en parénquima, una HCA. ¿M? Y muy importante, si es que yo digo que voy a observar al paciente, efectivamente observarlo, ocupar la hoja de TEC, verlo cada 1 hora, cada 2 horas, cada 3 horas. No sirve de nada dejar al paciente en observación y tenerlo ahí sin ningún tipo de evaluación por 8 horas, por ejemplo. Eso no sirve. Si yo digo que va a estar en observación, es porque lo voy a estar viendo cada 1 hora o cada 2 horas, viendo sus signos vitales, viendo el Glasgow, tratando de tener la hoja de TEC. ¿Mm? Y lo otro que les comentaba, ¿cierto? Que dependiendo del tipo de TEC, si fue grave, no fue grave, si tuvo alguna lesión que se ve en la imagen o no, la edad, ahí uno va a establecer si el paciente va a seguimiento de APS o, ¿cierto?, va a requerir el seguimiento por un especialista.